Un saludo a todos desde la Biblioteca de Viver. Me encuentro muy bien acompañada con el director gerente de la Fundación Maxao, Paco Tortajada, con la concejala de Cultura de Viver, Gloria Rabanaque, y con su alcalde, con Vicente Ferrer. Con ellos tres vamos a tratar el tema de la celebración del 90 aniversario de la publicación de Campo Cerrado, la lectura conjunta del capítulo Viver de las Aguas y el vínculo perdurable y permanente de Maxao con la localidad. Muchas gracias a los tres por este ratito. Y vamos a comenzar, Paco, hablando contigo. A mí me gustaría que me explicaras brevemente la importancia de este libro y sobre todo por qué este capítulo, Viver de las Aguas, es tan crucial en la obra de Maxao. Bueno, en primer lugar, pues la celebración de los 90 años era para recordar ese verano del 35, donde Maxao pasó sus días, sus meses con sus amigos, ¿no? Y pensamos que ese verano lo marcó mucho porque Viver aparece en las obras de Maxao en los laberintos. Y este capítulo es el comienzo de lo que es el laberinto mágico. Campo Cerrado, su primer capítulo es Viver de las Aguas, y se comienza pues a través de la figura de Rafael, ese hijo de Viver, que luego va a ir a Castellón, se va a ir a Barcelona y va a evolucionar a lo largo de la historia. Es el que va a marcar toda la línea de lo que es el laberinto mágico, los campos. Viver es el principio y Viver es el final también en Campo de los Almentos. Pero lo interesante que tiene este capítulo de Viver de las Aguas es que nos muestra cómo son las personas, cómo son las situaciones en nuestra comarca en una época anterior a lo que sería la Guerra Civil. Y se ve que realmente es como ahora. Es decir, han pasado 100 años y las personas tenían las mismas ilusiones, las mismas ansias, el deseo de que llegasen las fiestas cada hora. Pues, y luego ves que vivían con la diferencia del pensamiento de cada uno, como es actualmente, pero sobre todo hay una cosa muy importante, se respetaban dentro de lo que era la pauta del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ese capítulo, en primer lugar, Maxao pone a Viver sobre todo y a la comarca del Alto Palencia en un punto especial, y gracias a ese capítulo, años después, un profesor que luego fue catedrático de literatura, que fue alcalde, se llama Miguel Ángel González, tuvo la idea de hacer un proyecto en su pueblo cultural, y gracias a que él había leído ese capítulo, gracias a que Maxao había estado en Viver, fue el paso de lo que ahora es la Fundación Maxao, es el paso de que el Ayuntamiento de Sogorbe recogiera su legado. Entonces, muy importante el capítulo por todo lo que fue y por todo lo que lo está dando. Gloria, me gustaría saber qué significa para el municipio de Viver este vínculo y el hecho de haber sido nombrado hijo adoptivo a título póstumo. A ver, yo creo que Viver está agradecido a Maxao, ¿no? Por haber elegido en ese verano del 35 el haber venido aquí a pasar sus vacaciones con su familia y con sus amigos, con los Zapater y con los Dicenta. Y realmente creo que es un personaje literario muy relevante, muy emblemático, que él dijo que escribía para estar ahí y para estar vivo cuando muriera, pero lo que ha hecho con Viver ha sido lo mismo. Al plasmar Viver en su obra, Viver permanece y bueno, y yo creo que lo ha hecho eterno a Viver. Entonces el pueblo de Viver tiene que estar agradecido por eso, por una parte. Por otra parte, su literatura, la verdad es que es una gozada leerla, porque aunque hemos hecho la lectura y vemos que hay palabras enrevesadas, que el vocabulario es complejo, y que ahora no es un vocabulario que utilicemos, y mucho menos, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, que es escueto, pero sin embargo da fe y testimonio de un momento histórico, de un costumbrismo, de los personajes de un pueblo que unas veces son novelados, pero los reconoces en personajes reales, que por otro lado él plasma sus percepciones de el viento, el aire que recibe de la Sierra del Toro, de la Calderona, de la Espadán,
el agua, el correr del agua, el aroma de los árboles, de las plantas. Entonces, él muestra una vivencia muy intensa de su estancia aquí, que es una vivencia compartida por todos nosotros también. Entonces yo creo que tenemos que estar agradecidos porque nos haya dejado ese legado. Por otro lado, las costumbres siguen siendo las mismas. Habla del toro de fuego, los recorridos son los mismos, y bueno, pues por eso hemos hecho la ruta literaria también de Arbuena, y si quieres luego hablamos de la ruta literaria un poco. Hablamos, Vicente, de cómo vivieron la experiencia de leer los fragmentos juntos con los vecinos de Viver. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que cuando se le planteó el proyecto a muchas de las personas que han estado leyendo hoy, todo el mundo aceptó encantado, ¿no? Es verdad también que las personas que han leído forman parte de otro proyecto, que es la lectura en voz alta del Quijote, en la que nos reunimos cada 15 días, 3 semanas aproximadamente, con lo cual el trabajo de hoy o la tarea de hoy, que era leer ese capítulo de Max Sau, pues les ha parecido súper interesante. Es cierto lo que decía Paco y lo que decía Gloria de qué supone para Viver el paso de Max Sau por esta población. Ellos lo han explicado súper bien, es decir, está vigente, es actual. Cuando hemos estado leyendo los pasajes, todos de alguna manera reconocíamos situaciones, ¿no? No tan lejanos, han habido años donde otros gobernadores también han prohibido hacer toros, ¿no? Con lo cual, no es una cuestión que sucedía o sucedió hace tantos años. Es una cosa que está vigente en las tertulias, el hablar de los toros, el que, bueno, yo este año los toros no me gustan, pero llegan los toros y claro que me acerco y me aproximo, ¿no? Esta realidad que es tan vigente y tan actual, pues claro, cuando tú la escuchas leída por vecinos de tu pueblo, pues resuena de otra manera. Porque a veces cuando uno hace la introspección de leer y leer en solitario, para sí mismo, las imágenes fluyen de otra manera. Pero cuando las escuchas de las voces de tus compañeros vecinos, seguramente el universo cambia un poquito, ¿no? Lo ves de otra manera. Y eso es lo que realmente creo que ha enriquecido esta lectura de hoy. Gloria, el Ayuntamiento ha impulsado una ruta literaria, como hemos visto, por el casco urbano, utilizando los pasajes de Viver de las Aguas. ¿Qué busca el Ayuntamiento con esta iniciativa? Es una pregunta. ¿Y cómo ayuda a que el visitante o el propio vecino entienda ese Viver de 1930 que describe Max Sau? A ver, inicialmente pensamos también por el hecho de poner en valor, y también era una excusa a partir de las jornadas que se hicieron aquí, del 90 aniversario del exilio y de los poetas del exilio y de Max Sau. Pensamos que era enriquecer un poco las jornadas y que podía ser una idea un poco para favorecer el recorrido por el pueblo, que fuera una ruta literaria, con lo cual es una ruta cultural que pone en valor y presenta la obra de Max Sau, Viver en la obra de Max Sau, y de alguna manera lo presentamos como una experiencia que permite una inmersión en el Viver del 35 y ir recorriendo esos lugares que él describe, esas sensaciones y las percepciones que describe también, y que las personas que sigan la ruta puedan percibirlo y hacerlo suyo, ¿no? De alguna manera. Y realmente es un recorrido que empieza en la puerta del centro del espacio cultural del convento y acaba en el mirador de la parte alta del pueblo, con lo cual te permite visitar también todo el pueblo y hacerte idea de lo que es. O sea que tiene varios matices. La cultura, la literatura, Max Sau y el conocimiento de Max Sau y la inmersión en el Viver del 35. Paco, como director gerente de la Fundación Max Sau, ¿cómo se articula el trabajo de la Fundación con iniciativas locales como estas? ¿Y qué supone que una obra como Campo Cerrado se mantenga tan viva y tan relevante en la comarca 90 años después? Bueno, la primera parte es muy sencilla. Es decir, cuando nace la Fundación, y actualmente la Fundación tiene una parte muy importante de lo que es comarca. Es decir, tenemos un premio comarcal de cuentos. Las actividades que realizamos en los colegios, primero son los colegios de la comarca,
Entonces la idea es siempre utilizar colegios y institutos de la comarca. También hacemos actividades en Valencia y en otras poblaciones, pero bueno, siempre intentamos que todos los proyectos de talleres, tanto de teatro como talleres pictóricos o de escritura, vayan dirigidos a la gente de la comarca. Y luego estamos a disposición de cualquier ayuntamiento para hacer cualquier actividad que nos pida. Es decir, el Ayuntamiento de Segorbe está claro que es el eje central, porque el Ayuntamiento de Segorbe, aparte de ser patrón de la fundación, es el legado de Max Sau es el Ayuntamiento de Segorbe, la ciudad de Segorbe, pero es de ámbito comarca. Y lo que dices con respecto a lo de Campo Cerrado, es que es muy sencillo. Es decir, la gente de la comarca, con el tema Max Sau, recuerdas, que tú recordarás, aunque eras muy joven, que cuando empezó Max Sau, se colocó la calle Max Sau en Segorbe y la gente, Max Sau, ¿quién será este hombre? Todo el mundo pensaba que a lo mejor era un banquero. Luego la gente fue conociendo y en este momento yo creo que todo el mundo tiene muy claro que es un patrimonio cultural que está en Segorbe, que está en la comarca, que está en la provincia de Castellón, que está en la Comunidad Valenciana, que es un proyecto cultural de ámbito internacional. Es decir, los temas de investigación que se realizan, había que dar el listado realmente de investigadores que tenemos, porque hay de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, de todos los sitios. Y en relación a Campo Cerrado, pues como es el comienzo de lo que es el laberinto, es el comienzo de todo el mundo cuando quiere empezar a investigar los campos, Campo Cerrado. Y el capítulo Viver de las Aguas, por narices abiertas. Tanto Gloria como Vicente, cuando tuvimos las jornadas, pudieron observar, vino gente de Córdoba, vino gente de Huelva, gente de Madrid, investigadores, todo el mundo conocía Viver de las Aguas a través del capítulo de Max Sau. Pues Vicente, este libro habla de una época, como hemos visto, y una sociedad compleja. ¿Cree que la figura de Max Sau y la memoria histórica que evoca en su obra sigue siendo esenciales para entender la identidad de Viver y de toda la comarca del Alto Palancia? Vaya pregunta, ¿eh? Sí, es un poco... tiene que ver con todo lo que estamos comentando. Son matices distintos. Es verdad que cuando yo personalmente llego a la obra de Max Sau es porque un amigo, compañero entonces, se llama José Manuel López Blay, me trae un libro que se llamaba Campo Cerrado, editado por Alfaguara, que había comprado en el kiosco de Viver. Estaba allí y abre el primer capítulo y decía Viver de las Aguas. Vicente, ¿tú qué sabes de esto? Pues yo no sé absolutamente nada. La primera vez que yo me aproximaba a la obra de Max Sau, en el principio de los años 80, la primera vez que yo oí hablar de Max Sau y de una obra de Max Sau. Es verdad que a partir de ahí, efectivamente, la leemos, empezamos a ver qué pasa, ¿no? Y con motivo de una publicación del ICAP, del Instituto de Cultura de Alto Palancia, se nos pide a personal de Viver que escribiéramos algo sobre Viver. Pero a mí se me ocurrió el coger este capítulo, analizar el capítulo y tratar de ver qué había de verdad, de mentira, cómo era la sociedad de Viver de esa época y hacer pues un pequeño estudio que luego hay gente que va citando por ahí este estudio porque llegamos a algunas conclusiones de analizar y hablar con las personas. Evidentemente, la sociedad de los años 30 no tiene nada que ver con la actual, evidentemente. Pero sí que son cosas muy reconocibles, ¿no? Y lo que es reconocible es lo que está perdurando, lo que perdura en el tiempo. En esta investigación sí que llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión de que los personajes que aparecen en la obra, la inmensa mayoría son ficticios, no existen. Es verdad que sí existía el maestro, pero no para nada era como se parece o como lo describe en el capítulo. Pero lo que sí que llegué a la conclusión, sobre todo por la parte final, es que la figura de Rafael Serrador sí que era real. Era real su padre, que era una persona que se dedica a llevar a los viajeros hasta la estación de Jérica, llevarlos y traerlos. Era verdad que cada año tenía un hijo, era verdad. Que la inmensa mayoría moría, era verdad. Es verdad que luego compró esta familia una furgoneta Ford con la que hacía viajes a distintos municipios y sobre todo también tanto a Segorbe como a la estación. Y ahí pudimos descubrir que dentro de ese universo de Max
La de Misa María, ya digo, que eran personajes inventados, pero la de Rafael Serrador sí que la pudimos identificar. Y curiosamente, la familia de Rafael Serrador le costó tiempo aceptar que su padre podía haber sido de hecho fue el protagonista de este capítulo, ¿no? No, evidentemente solo tenía que ver con el hecho de que era el personaje hijo del faetonte que hacía el recorrido. No fue a Castellón, no fue a Barcelona, se quedó aquí, fue cartero, pero siguió haciendo los viajes con su furgoneta. Gloria, me gustaría saber, la figura de Maxau es la de un exiliado, un hombre desarraigado. ¿Cómo resuena este tema del exilio en un pueblo donde tanta gente también ha sido exiliada y ha ido y ha venido? A ver, yo creo que durante mucho tiempo el tema de la guerra, los exilios ha sido un poco tabú, pero yo creo que Maxau justamente desde su exilio ha sido un testimonio, y que lo ha plasmado en sus libros, de un momento histórico complejo y convulso. Entonces yo creo que sí que tiene ese reconocimiento, porque en Viver también hay mucha sensibilidad. En Viver se libró la batalla de Levante. Tenemos un centro de interpretación de la batalla de Levante. Hemos pasado, y cuando hemos hecho la lectura por el recorrido de la ruta literaria, por un lugar que albergaba aviadores de la guerra civil, republicanos. O sea, hemos ido también a lo que fue el Hospital de Sangre. Entonces, sí que era un momento histórico convulso que yo creo que él supo plasmar en todos sus libros. Hay algún tinte, algún toque, alguna referencia a todos estos temas, a las vivencias de los exilios, no solo de él, sino de un montón de poetas que nos han dejado su testimonio, que si no lo hubieran escrito, lo desconoceríamos. Entonces yo creo que se vive bien. Viver fue un pueblo que se evacuó y se exilió totalmente y se tuvo que reconstruir con regiones devastadas. O sea, fue un pueblo evacuado y reconstruido. Yo creo que hay sensibilidad hacia eso, porque ha habido exilio también y ha habido... Entonces yo creo que en ese sentido todavía cobra más valor. Paco, la Fundación Maxau tiene previsto impulsar otras acciones similares en relación con el 90 aniversario de Campo Cerrado o con otros aspectos de la vida del autor y que nos permita seguir descubriendo este legado. Bueno, no estamos pasando una época muy, muy buena en el sentido económico, ¿no? Pero se intenta hacer, sobre todo, consolidar las actividades que siempre hemos hecho. El Premio Internacional de Cuentos, que el año que viene cumple 40 años, el Encuentro de Estudiantes, 32 años, el taller de escritura, pero siempre intentamos meter alguna actividad que vaya relacionada con conmemoraciones de obras de Maxau o de tal. Al año que viene, por ejemplo, puede ser que trabajemos Campo Abierto, porque se cumplen los 90 años del comienzo de la Guerra Civil, y Campo Abierto son los primeros días en Valencia y tal, entonces la idea a lo mejor, y además Campo Abierto me parece que, si no me equivoco, cumplirá 65 años desde su publicación, y entonces a través de esas obras intentamos hacer actividades. Los proyectos pues dependen de los ingresos. En este momento, pues claro, estamos en el mes de las negociaciones. Diciembre, negociaciones y patronato. A partir de ahí, pues nosotros siempre, en el momento que tenemos ya el proyecto hecho, intentamos ver gente que se asocie para hacer las actividades. Este año, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que en Viver nos reunimos con ellos, comentamos la idea que teníamos, la idea que tenían ellos. Al final, súper fácil, porque hay que decir que con este ayuntamiento se trabaja muy fácil en el aspecto cultural. Cualquier actividad cultural que planteas al ayuntamiento de Viver, a su alcalde y a su concejala, sabes que va a salir, cuál es el proyecto. Entonces, supongo que a lo largo del año que viene, el siguiente, a pesar que tenemos el 27, la generación del 27 se está moviendo ya para hacer actividades. Maxau está dentro de esa generación del 27. Habrá que hacer cosas en la comarca, alrededor de la comarca, en bibliotecas. Y, por supuesto, la Fundación siempre está dispuesta a trabajar en ese proyecto. Y con lo que se comentaba del exilio, en las jornadas estuvimos hablando de qué mensaje queríamos poner, ¿no? Y colocamos homenaje a la esperanza. A esa esperanza que pensamos que tiene que haber ya
de que nadie tenga que irse de su casa, de su pueblo, de su patria, por las ideas. Ni por nada, pero sobre todo por las ideas. Es decir, que la diferencia que tenemos entre las personas de pensamiento y de forma de actuar, lo que es bueno es para todos. Porque cuanto más diferencias sea y más se puede hablar de esas diferencias, escuchando, no intentamos convencer al otro, sino que intentamos compartir ideas. Y lo que queremos es que la gente comparte ideas, que a compartir esas ideas sea más libre, y si es más libre, será más solidario con todos los demás. Vicente, más allá del 90 aniversario, ¿qué planes tiene Viver para mantener viva la memoria de Maxau y asegurar que esta ruta literaria se convierta en un atractivo permanente? Tiene que ver con lo que antes decía Gloria. O sea, nosotros la ruta literaria la estamos concibiendo como en realidad, no solo como una ruta, sino como una experiencia. Intentar que las personas que visiten Viver y quieran hacer la ruta literaria, además se puedan sumergir en una experiencia, tal como decía Gloria, de conocimiento del pueblo. El hecho es que la ruta comienza, como tantas cosas, en este espacio en el que nos encontramos ahora. Que además de ser biblioteca, tenemos la oficina de Turisinfo, tenemos muchas más cosas. Y eso es lo que nos permite que los viajeros que vienen a Viver, que quieren visitar Viver y quieren hacer la ruta literaria, tengan la posibilidad de complementar esta visita con otras experiencias que se le van a ofrecer dentro de la oficina de Turisinfo. Es decir, que es la primera que tenemos, la primera ruta, pero no es la única. En este momento estamos trabajando en otras rutas de otro tipo. Tenemos las de Guerra Civil, que también tenemos rutas muy interesantes con una aplicación de móvil. Estamos ahora en una ruta de caleras, hornos de cal, que durante los años 50-60 fueron muy abundantes en Viver. Es decir, lo que intentamos es que una persona que llegue a Viver se le pueda ofrecer una serie de recursos culturales, históricos, literarios, que le permitan sumergirse en la vida de Viver, y no la actual, sino la de hace unos cuantos años. Estamos hablando que el tema de las caleras están vigentes hasta los años 60, pero el tema de la guerra civil acabó en el 39, la figura de Maxau es antes de la guerra civil. Entonces, es hacer un recorrido por el pasado, presente y futuro de Vivero. Pues aquí hay una última pregunta que es para todos. Para finalizar y pensando en alguien que todavía no ha leído el libro o no ha participado en la lectura, ¿qué mensaje les gustaría enviar a los espectadores para que se acerquen a la figura de Maxau y a su obra y también a la historia que cuenta de Viver? Paco, ¿comienzas tú? Bueno, Maxau realmente muchas de sus lecturas es compleja, entonces son complicadas. Este capítulo, para leerlo, bueno, difícil. De hecho, perdona, Paco, en la edición que hicimos en el Ayuntamiento de Viver, al final añadimos un glosario. Sí, que era absolutamente imprescindible para que una persona que se aproxima por primera vez a la lectura de este capítulo pueda entender exactamente de qué está hablando, porque hay palabras en desuso o que por primera vez las descubres cuando lees este capítulo. Exactamente. ¿No? Sí, es verdad que es un capítulo complicado. Pero bueno, con la idea de, por ejemplo, una persona que tener conocimiento de la guerra civil, en este momento no lo digo yo, lo dicen los especialistas de todo el mundo, una de las mejores novelas que existen para conocer esa guerra civil son las 6 del Laberinto Mágico, que comienza en Viver de las Aguas. Entonces, la persona puede empezar con Campo Cerrado, con Viver de las Aguas, seguro que se acabará el Campo Cerrado y tendrá ganas de leer Campo Abierto. Y cuando lea Campo Abierto, pues dirá, oye, pues, si esto sigue, ¿por qué no continúo? Y se pondrá, hay gente que lee Campo de Sangre o Campo Francés, cada uno coge la vertiente que quiere, y luego llegará al Campo del Moro y al Campo de los Almendros. Y cuando haya leído esos 6 libros, empezarán otra vez con Campo Cerrado. Yo, por ejemplo, que he tenido la locura porque me dio un verano y luego el siguiente dije, a ver cuántas poblaciones salen de todo el mundo en los campos. Y me fue apuntando 535 localidades. ¿Qué pasa? Que eso te hace que tú, si eres de Cocentaina o eres de... ¿cómo se llama por este? Leo de Manferito. Angelo de Manferito, imagínate. Aparece ahí el nombre. Manzanera aparece.
Betxí, aparece hasta el delta del Ebro. No sé. Tú ves eso y dices, voy a leerlo otra vez. Entonces, con Viver, pues lo bueno que tienes es que como es el principio y es el final, te va a aparecer en todos los sitios. De los 6 libros, en 4 aparece Viver. Viver. Gloria. A ver, yo creo que todo es empezar. Entonces esto puede ser un arranque, esta lectura en voz alta compartida que hace que no solamente haya mayor capacidad de comprensión, sino que aumenta el vocabulario y es un hecho social, compartido, participativo. Aquí tenemos un rincón en la biblioteca dedicado solo a Max Sau. Entonces todo aquel de Viver que quiera empezar o introducirse, tenemos aquí esto. Por otro lado, se han hecho actividades como para ponerlo en valor, ¿no? Como ponerle una calle, como hijo adoptivo a título póstumo, como los talleres de lectoescritura que se han hecho tanto en el colegio como en el IES, que les han resultado muy interesantes, que son actividades que parten de la fundación Pero que hacemos y conjuntamente, pero en la obra de teatro que se escenificó aquí, representada por Esther algún Lázaro, tiempo esta parte. de algún tipo esta parte, que fue espectacular. O sea, dejó sobrecogidos a todos los asistentes y estaba lleno el Salón de la Cultura. ¿Por qué dejó sobrecogida a la gente? Porque está actual. O sea, tenía un mensaje antibelicista, pero de una actualidad rabiosa. O sea, totalmente. Entonces, todas aquellas personas que estuvieron presentes en la escenificación de esa obra de teatro, a ver, es que se les despertó el interés por seguir indagando y leyendo a Max Sau de alguna manera. Entonces yo creo, igual la participación en los premios de cuentos, que hay muchos lectores de toda la comarca. Que no participa. Entonces, pues no sé, sigue vivo. Entonces yo creo que estas pequeñas cosas hacen que se pueda despertar el interés por la obra de Max Sau, pese a decir que no es fácil, pero también reconociendo que es un testimonio histórico inigualable. ¿Y Vicente? Yo creo que Max no te deja indiferente nunca. Leas lo que leas de Max, da igual lo que sea teatro, sea Crímenes ejemplares, sea el laberinto mágico, no te va a dejar indiferente. Lo de empezar por el campo de almendros, pues bien, pero no necesariamente. Sí, no. Y a Paco se puede empezar por Campo de Almendros, que es el final, y luego empezar por el principio y llegar a los otros campos, porque en realidad la figura de los campos es una figura que no necesariamente tiene un hilo conductor que se va siguiendo, lo puedes leer de distintas formas, ¿no? De distintas maneras. Parece ser que todo el mundo coincidimos que Campo Cerrado será el más complejo a la hora de, por el vocabulario que utiliza, las expresiones que utiliza. Por eso digo que si alguien se quiere aproximar, bueno, no es necesario que empiece. Igual puede empezar, eso lo recomiendo. Es súper divertida, porque el humor de Max Sau también es peculiar. Sí, no, a la hora de comenzar con libros, como hay tantos, se puede elegir, ¿no? Entonces se está hablando de Crímenes ejemplares, La calle de Valverde, el Julieta de los Campalans, pero bueno, dentro de los campos, por ejemplo, la idea que dice Vicente no es mala idea. Dice, mira, pues como este es el más complicadillo, empiezo por el campo abierto, que es más sencillo, pero y además... O Campo de Almendros también. También, es el final. Son cosas que... Eso también depende mucho del lector. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, un campo abierto como está Valencia, y conocemos también lo de Valencia, pues también vamos pasando por Valencia. Es una cosa interesante. Pues bueno, con esta invitación a la lectura y a la nueva ruta literaria de Viver, damos por finalizada esta conversación, agradeciendo tanto a Paco, a Gloria como a Vicente vuestras palabras, vuestro tiempo y el amor que habéis despertado por Max Sau. Muchas gracias. De pronto se apagan las luces. Las 10. La luna luce su presencia en las paredes jaharradas. El jalbegue se parte, mitad blanco, mitad gris. El silencio corre por las calles del poblado como un calofrío, de la cabeza a los pies, desde la plaza al Quintanar Alto, ya pegado al Alcor. Primeros de septiembre, y el aire frío bajando por el Ragudo. Más arriba las estrellas de monte, tachas del viento. La plaza
Por 8 días ruedo verdadero, apuntalada las fachadas limpias de derrengaduras con escaleras y tablones. El casino alargando su última luz tras las talanqueras. En el centro, la fuentecilla barroca con su canto de agua de 4 caños recobrando su calaña de abrevadero. La plaza, acabadas de tocar las 10, ombligo del mundo. 1500 almas y la raya de Aragón. Hacia abajo, caídos hacia la mar, por Jérica y Segorbe, los pueblos de Valencia. Cuesta arriba, por Sarrión, el áspero desnudo camino de Teruel. El reloj de la iglesia tiene la luna de cara. A todos les baraja el regustillo del miedo con el de la espera. Un no se sabe qué otea por las espaldas. Hay menos aire entre las gentes. Las 10:05. Un rumor levanta su cola. Asoman por los postigos las cabezas de los valientes. Ya corren y cazcalean frente a la casa del notario y la contigua del doctor los que quieren presumir el tipo. Puesto el ojo a las hijas en edad de merecer, agrupaditas en los balcones de los probos funcionarios, con su dote por delante y el pretendiente detrás, bálano en ristre, manos invisibles bendiciendo la oscuridad. Las blusas negras de viejos renegridos, que no quieren dar su brazo a torcer por los años, se escurren por las paredes. La albórbola recibe su corrección inmediata. Un murmullo la acalla. En lo más remoto de su memoria, Rafael López Serrador no halla un recuerdo más viejo. De su niñez es esa la imagen más cana, el momento en el cual, por las fiestas de septiembre, van a soltar el toro de fuego. Eso y el ruido del agua viva por la tierra, fuentes, manantiales, acequias. El toro de fuego siempre ha matado a 5 o 6 hombres, un animal bárbaro y terrible, mejor encornado que Fábila, que en el 89 mató a 8 en Rubielos de Mora. Su dueño, a quien los niños tienen por rico y misterioso, pasea el basilisco de feria en fiesta. Algún año, cuando la pez lo ha dejado cegato, echan el bestión a unos torerillos para que acaben con él. Cuéstales Dios de ayuda, cuando no cornalones, porque el bicharraco sabe ya más que Lepe. El ganadero toma café en el círculo maurista. Los chiquillos le rodean a prudente distancia. ¡Ese es! ¡Ese es! Las vaquillas corren. Los mozos las jalean y les dan cantonada. La gente, hombres y mujeres, salen a recibirlas por la carretera en busca del susto. ¡Ay, qué susto! Del miedo. ¡Ay, qué miedo! De la topada y del escalo de las rejas de la casa amiga, perfectamente determinada de antemano, o del amparo de las cercas, murallones y albarradas de las veras del camino. Los hombres llevan gallatos y blusas negras. Los veraneantes van en mangas de camisa. Hay quien intenta quiebros y sale con los calzones descalambrajados, para mayor burla y risotada. Polvo y cerveza, carreras de cintas, mientras la banda enhebra pasodobles. Pero el toro de fuego llega por la noche y está solo en las orillas del río. Nadie se atreve a citarlo. Por veredas y balates van mayores y mocosos desde las primeras horas de la mañana a divisar y apreciar el ganado. Se apacienta este en los márgenes de la torrentera, medio escondido por los carrizos, en una madre seca y cantalinosa. Los olivos y las higueras sirven de burladeros. Las señoritas dan grititos que animan al jabardillo. Los novios se apartan a derecha e izquierda para ver mejor, según aseguran, y sofaldar sin sobresaltos. Hay quien almuerza. Allá abajo, sin dar importancia a los torillos que pasen, cruce hacia el pueblo 3 cabatierras, segura al hombro, colilla terciada, salivazo trayero. Parece que nunca hayan visto animales, rediós. Una mula remacha el lendel circular de un azud quintañón y martillea el jolgorio con el ritmo de sus pezuñas ciegas. Corre un agua estrecha. Rafael Serrador pasa el meñique derecho de su fosa nasal diestra a la siniestra. Bájase luego a coger un guijo e intenta largarlo al río y se queda corto. Otros, ya muy creciditos, lanzan a voleo pedruscos a los lomos de las vaquillas. Algunas, las menos, levantan el testuz y miran indiferentes. Otras, a lo sumo, adelantan un paso, el belfo rastreante en busca de hierbajos escuálidos entre tanta cárcava. El río corre al amparo de una cortadura que raja, del Ocre al Cárdeno, los verdes de la ribera contraria. Las aguas se saben y adivinan tras el cañaveral. Donde muere la corta, se ven las aguas arremolinadas. El cielo, de su propio azul, reándolo crastitan unos cuervos. Ya llegan las gentes que salen de misa. Atajan por las albardillas y los caballones despreciando sendas, pisando alfalfas,
las enroscadísimas calabazas, las cebollas, roban uvas y melones. Así reventarán tos, hijos de la gran madre que los parió. Rezonga un ganapán que trabaja un cuartel al socaire de un paredón a medio derruir, en el camino del barranco, cuando cada año tras las fiestas tiene que recabar ardillones y replantar cercas y balasetos. Entre el sendero y el cuadro corre la acequia, menean las clarísimas aguas transparentes ovas sobre musgos, crecen los culantrillos por los balates. Ahora hace 2 años estuvo Rafael en cama de un fuerte resfrío y le dieron, para curarle, culantrillo en infusión. La madre es un tanto rabisalera y amiga de gaiterías. Hay quien mira a Rafael y dice que se parece a su padre. Aquello le choca, le parece lo natural, pero se da cuenta de que no es verdad. ¿Qué quiere decir con eso la gente? El padre es corto y negro. Rafael está contento de parecerse a su madre, más alta, con su corpiño negro, su falda negra y su pañuelo anudado en la garganta cuando tiene que salir, sobre todo si lleva zapatos abotonados con un dedillo de tacón y puntera fina. Ya toca la música dándole a septiembre el calor que le falta. Vino el diputado y su familia. El registrador, el boticario y don Blas bajan cada día al casino. Se runrunea que este año habrá un día más de vaquillas. El padre sigue maldiciendo de todo lo habido y por haber. Desde el lunes hay un tren más, de Valencia al pueblo y viceversa. Y el ómnibus amarillo que él lleva y trae a su trote mulero tiene que hacer 4 viajes suplementarios. Del pueblo a la estación, llueva o solee. El faetonte es republicano y enemigo de las vaquillas, que tiene por espectáculo bárbaro y retrógrado, pero no falla el verlas. Las moscas parecen solivantarse. Por aquellos días dan más quehaceres que nunca. A la hora de la siesta oyes el ronroneo que forman, alrededor de ligas y vinagres. Colgadas las unas, engañosos con su terrón de azúcar los otros, en sus desesperados esfuerzos sobre mosquiles para no malmorir. Hacia el sur por el Abra de Jérica se descubren lejanías azules y verdes. Hacia los nortes solo se encuentran carrascas, jarales, tierra de nieve, lo uno horizonte, lo otro monte. De la cocina del casino bajan, todavía calientes, empanadillas de pescado, doradas, la masa cuscurrosa, la panza mollar, el olor de buen aceite, la pasta vuela sobre sí, encerrando tras el borde bien horneado las tiras verdales o granas de los primeros asados gustosamente casadas con el rosicler del atún desmenuzado, el carmesí o la rojuela del color de los tomates fritos, el amarillejo de los piñones enteros. Resbalan por las mejillas de los niños bien vestidos unas gotas azafranadas dejando un reguero brillante. Tu traje nuevo, José Luis. Los pimientos son de la finca. Córrese la voz. Don Blas se arrellana. Los ha ofrecido al casino. En el umbral se apelotonan los chicos del pueblo, procurando despuntar la cabeza. Miran con entusiasmo cómo se repapavilan los sentados. Mejores que los de Martín, don Blas. ¿Cómo se va a comparar? Aquí no hay química que valga, ni invenciones. Al pan pan y al vino vino. Y don Blas, cruzando sus manos de abad, el buen paño en el arca se vende. Al toro de fuego le tienen atado y cubierta la cabeza con un saco, en una jaula de madera, formada con estacas bajo el sotechado de la casa del tío Cola. En cada cuerno le fijan una gran bola de alquitrán sostenida por unos flejes de hierro. Ya las encienden y flamean. Ya sueltan el pavoroso bruto. Por las calles blancas y negras culebrea la serpiente del terror pánico. Anúnciase por su luz. Tíñese la cal del más leve rosear cuando todavía le separan 50 metros de la esquina inmediata. Aparecen larguísimas sombras. A todo correr se empequeñecen, reduciéndose a la nada para volver a surgir, creciendo contrarias según la carrera del basilisco. De portones, portaladas, portillos y balcones, recovecos, esquinas, escaleras y mástiles de la plaza y de las calles, ligadas entre sí en círculo para que el toro persiga su propia sombra hasta que se le acabe. Surgen, se alzan, levantándose los unos a los otros, gritos y voces, clamores y chillería. ¡Ya viene! ¡Ya llega! ¡Ya está ahí! Lo llaman, lo desean, lo quieren y cuando la luz, las llamas, la bárbara mole nocturna se abalanza por el callejón, vuélvese el espavor el deseo, como tras un primer coito frenético y furtivo. Ya viene, ya llega, ya está ahí. Pasa la bestia velocísima, huyendo de sí misma. Viril maldición ardiente, mito hecho carne y uña, con olor de cuerno quemado.
ya se despeña hacia arriba, ya vuelven la luna y su sombrilla leve por la lechada nueva de los paramentos. Ronda el toro su forzado circuito. El amplio rumor de la plaza señala a los espectadores de las callejas la vuelta cumplida. Ya vuelve. Busca ardiente 5, 6, 7 veces su salida inalcanzable. Rueda su fuego. Párase frente a una casa. Revuélvese en un callejón sin salida. Baladran las mujeres. Cían los valientes. A lo tarde se entablera a la querencia del campo en una esquina de la plaza. Los más osados, viéndole rendido, se atreven desde lejos a desafiarlo. Sálense de naja al menor reparo del bruto. Rafael Serrador odia a sus convecinos, al maño, al pindongo, al tío Cuco, al tartanero, al serranet, que se lanzan ahora a citar el espléndido animal. Si los moliera. Todas las tertulias del pueblo, de la del casino a la del Círculo Radical, que ahora se llama Unión Patriótica, condenan durante 357 días al año la cruel costumbre. Nadie, sin embargo, cuando llega la época de las fiestas de septiembre, deja de desear la aparición mítica del toro del fuego. Rafael Serrador quisiera, con la fuerza de sus 8, de sus 10 años, que el toro la emprendiera con todo el pueblo, que no dejara piedra sobre piedra, y se figura, en su noche, el pueblo humeante y todos sus vecinos malheridos, y por los cielos, una gran procesión de toros de fuego en forma de arco iris. Él corre por las ruinas, camino de la escuela, quemándose los pies con los rescoldos, porque la aparición del toro de fuego prejuzga ya la vuelta a clase. A Rafael lo mismo le da ir como no ir. Don Vicente es inocuo y lleva barba. Ha perdido toda autoridad desde que todos saben que le ha hecho un chico a la hija del montanero, de don Blas. Un tío puerco, dicen los padres. ¿Cómo va a atreverse a castigar a los niños? Estudia el que quiere. Rafael no es de los peores. En casa hay 2 libros que su padre le ha prometido dejarle cuando sepa leer bien. Una historia de la Revolución Francesa, de don Vicente Blasco Ibáñez, y el otro sobre los romanos, de don Emilio Castelar. Alguna gallinácea ha pagado con su vida el olvido de defecarse en ellos. A Rafael le suele despertar el cloquear de las gallinas a la altura de su cabeza. Los polluelos van y vienen por los aledaños de su jergón. Para entrar en la casa hay que bajar 2 escalones. El corredor no está enlosado. La tierra batida por generaciones se basta sola. A la derecha viven las mulas. La una se llama Lucera, la otra Gabriel. Murió hace años una que se llamaba Fraternidad, para escándalo de bienquistos, cuando en el recuesto el carruajero, arreando zurriagazos en los lomos del penco, guiñaba el ojo volviéndose cariacedo y gritando con segundas: «Toma Fraternidad, que no se entere Gabriel». Con las mulas engorda una vez al año un cerdo. Suelen llamarle Perico. El Perico de hace 5 años, cuando se casó la Juana, aquel sí que era. La casa huele a establo y estiércol. Cuando Rafael remira su niñez, percibe el vaho y el tufo a muladar de la casucha, lo blando de la paja nueva, el lamedal de los excrementos podridos. Tras un portalón descansa un solarcillo donde cabe justo, alzada la lanza, el deslustrado y amarillento ómnibus, fuente de vida. Cada año, con la vendimia nace un crío. A veces se muere, otras no. Entonces se va alzando sucio, con costras, granos, ulcerillas y lagañas, sin conocer lo que es el frío ni el hambre, porque son su aire y su alimento. Crecen renegridos, escuetos y duros, muy hechos a hacer lo suyo y a no importarles un comino a los demás, como no sea, muy luego, el sexo de las hembras, que tienen en mucho, y las caballerías que aprecian otro tanto. Lo atestiguan dichos y canciones. Todavía llegan allí los zorongos y las jotas, se las oye por montes y campos. Mueden por aquella tierra los olivares, más arriba
Solo quedan carrascas, jaramagos, romero y zarzas. Los inviernos son largos y con nieve. Ido el toro de fuego, muérense los campos, quedándose quietos. Algunos perdigachos, más listos que el hambre, salen duros al menor ruido. Las casuchas pardas solo saben del cielo por los lentos humos de sus chimeneas. El agua sigue corriendo igual, a sí misma. Por los campos dormidos va y viene cada día el carromato amarillo del padre de Rafael Serrador. Cada día, las pocas palabras que se cruzan son para tratar de la compra de una camioneta de ocasión, una Ford casi nueva, carrozada, que no se puede pedir más. El tráfico es escaso. Solo los días de mercado en Segorbe bajan unos cuantos del pueblo para volver a la noche. No traen en los ojos ni reflejos del pueblo grande. Los años van cayendo y Rafael Serrador los atraviesa. Crece poco a poco sacando la cabeza por unas hojas enormes que cada año, cual corteza, caen sobre la serranía añadiendo canas donde ya no cabe gloria. Ya deletreó los 2 libracos sin enterarse de gran cosa. Ya le tienen por mayor y le mandan a Castellón de aprendiz en una platería. Aquel año, por casualidad, no hubo toro de fuego. Había gobernador nuevo de la víspera. Y con el acostumbrado lujo de adjetivos laudatorios de la prensa local, prohibió las vaquillas en toda la provincia, siempre dispuesto a conceder autorizaciones especiales. Como pedía más que los anteriores y no hubo tiempo de regatear ni modo de complacerle, quedóse el pueblo sin toro y el gobernador como político nuevo y hombre integuérrimo.